8, con la presentación del libro denominado Instrumentos para medir el viento de Freddy Ayala, pero estará a cargo Walter Jimbo. Así que, por favor, el aplauso para Walter Jimbo, el aplauso que se escuche, ya, el aplauso que se escuche y por favor, Freddy, Freddycito, toma asiento y pueden empezar. Yo no me Vamos a mover un poquito el asiento por acá porque se va a Buenas noches, muchas gracias. Agradecidísimo estar acá primero en Guayaquil, una ciudad lindísima. Es un país lindísimo. Y es tan oportuno, me parece a mí, presentar el libro de Freddy, digamos como mediador, moderador, no sé cómo se llama. Y además Luis Carlos, gran amigo, gran poeta además, que está aquí con nosotros. Le decía ahora a Freddy, estuvimos en el malecón, al lado del río, porque a mí me parece que el libro de Freddy tiene ese momento del agua, digamos así, ese momento de la eternidad, ese momento del infinito. Mientras él leía, yo le había pedido que lea su poemario mientras estábamos ahí. Y mientras sucedía eso, yo hice un textito justamente como para invocar, digamos, ese momento, mejor lo leo. Sí, porque creo que la poesía justamente tiene eso de bonito que es la metáfora. La geometría es exacta, la filosofía es exacta, digamos así, ¿no? La ciencia es exacta, pero la poesía tiene esa subjetividad, tiene esas significaciones, por decir así, ¿no? Semiológicamente, que van mucho más allá de todo eso. Alguna vez le pregunté a Freddy, ¿qué hay después de la Z? ¿Qué hay después de la Z en el abecedario? ¿Es cíclico? Sí. No sé, yo creo que después de la Z hay un hombre que está ahí parado frente a la nada. Dice así, dice, con respecto al libro, el tiempo ya tiene sonido, no es escombro. El infinito no sopla átomos, es una piedra, es agua, nube, acero. Freddy Ayala ha puesto algas en los pájaros, océanos en las flores, espantapájaros al lado de la luna. Un cañón sobre el viento. ¿Cuánto mide el tiempo, nuestro tiempo, hermano? ¿Cuál es el origen de la música, del rememor? ¿De dónde los dedos y el espejo? El primer hombre se ha levantado de la geometría, del número 0, del tic-tac, de la sangre aérea. Es una presentación para el libro de Freddy, es una introducción. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. Freddy Ayala. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. En este eslabón, el último de la otra orilla. A toda la gente que hace posible precisamente este evento. Hay algunos que nos hemos visto tanto en la FIL como acá. Tenemos horas razones para encontrarnos más cómodos acá. También agradezco a Freddy por la confianza. Hemos tenido una vinculación primero digital y luego personal desde hace ya un buen tiempo. Y estamos aquí para esto que se llama Instrumentos que evaden toda medición. Los helenos dividían el mundo en griego o bárbaro y pasaban a denominar lo desconocido a base de lo que les era cercano. Por ejemplo, cuando hallaron un animal sumergido casi siempre en las aguas del Nilo, lo llamaron caballo de río, esto es, hipopótamo.
Con ese nombre ha pasado a la mayoría de las lenguas y lo conocemos de esa forma. Los ilustrados, desde sus afanes científicos, creían ver una línea divisoria entre el mundo civilizado y el salvaje, y se lanzaron en interminables expediciones alrededor del globo terráqueo con sus máquinas e instrumentos con el propósito único de aprenderlo todo. El presente volumen de poemas se presenta con un propósito vencido de antemano y por eso poseedor de una fuerza descomunal y cargado de sentido. Instrumentos para medir el viento es un juego y a la vez como juego algo muy serio. Desde la portada cuya imagen, la cantidad hechizada de Patricio Ochoa, insiste en propagar sugerencias de sentido, ¿estamos, nos preguntamos, ante la visualización de la caverna platónica o en cambio estamos ante la posibilidad de la flama rítmica como el calor que la irradia? ¿O los atinados epígrafes que nos introducen en un universo donde con más peso que en otros libros de poemas surge la musicalidad? Este es un potente mecanismo para recuperar saberes de una naturaleza que tradicionalmente ha sido soslayada. Me refiero a una dimensión cuasi mítica cuando los ritmos y las palabras se fusionaban. Instrumentos es un juego muy serio. Aporta considerables dosis de luz a un protoescenario cultural. Corrobora saltos dialécticos de un tiempo en que se daban sin ser denominados, esto es, diálogo entre esencias o la fusión de algunas en una sola flama pangeática, de cuando la humanidad ensayaba pasos y cada uno de ellos era un tramo que transformaba la tierra de anecúmene en ecúmene, esto es, en territorio conocido, nombrado y trabajado por la cultura, y dentro de esta, el lenguaje. Es tangible en este libro la presencia de una línea discursiva de amplio signatum, recordando que esta es una banda amplia de registros que van desde lo histórico, pasando por lo socioeconómico hasta infinitos alcances. Esto nos impulsa a apreciar una cartografía en la que el lector se sabe pisando las lindes, o sea, los límites de lo concretamente fijo. Por tanto, uno de los méritos del libro es no solo nombrar a través de numerosas situaciones facetas de cuando podríamos reconocernos, sino que destruye el paradigma euclidiano en el sentido de volatilizar las fronteras entre dimensiones tempoespaciales que el lenguaje registra. Este libro no pudo haber existido sin la presencia de otros, pero la voz que los organiza ha sabido cotejar innumerables episodios de las culturas, así, en plural, en un campamento rizomático, y recordamos a Deleuze y Guattari una vez más. Un elemento importante de los instrumentos es el ritmo. El fraseo va tomando material de los continentes y de paso tentarlos con otros contenidos. Los ciclos son evidentes. Nos consultamos hasta qué punto el mundo se deja escuchar. Quiero decir que los compases, los pentagramas, se contagian de la música que promueven estos movimientos. La escritura, así, se aferra a la página de manera continua y todos intuimos que esto conlleva un ejercicio de impresionante consistencia, equidistante entre un despliegue de fuerzas telúricas por un lado y la tensión entre un uso histórico y un uso lúdico experimental por otro. Esta lengua viva que descuella por su gran lucidez se distancia de aquella lengua muerta que se regodea en el drama sacralizado y por tanto estático. Ayala Plazarte se expresa en estos instrumentos a través de una voz ubicua que hace imposible hallar un eje axial, ni la dimensión temporal ni la espacial. No se trata de la juxtaposición de ámbitos, sino de un terso texto inconsútil en el sentido de carecer de posturas, que, dotada por este sujeto lírico de una potencialidad impresionante, ensaya aristas, planos, en fin, propone una geometría tan extraña que volvemos a Euclides para negarlo. En este sentido, esta voz pone un pie en tradiciones, una vez más nótese la importancia del plural, y propone un extraño artificio cuasi coral, debido a que nos sorprende de igual manera que si estuviéramos acodados ante el espectáculo del mundo mientras éste acaecía por primera ocasión. Como sabemos, al contrario de lo que sucede con nosotros, los poetas pueden elegir sus árboles genealógicos y Ayala Plazarte bosqueja un entramado que va desde un cierto tono sibilino hasta una propuesta formal de esta partitura que permite ver entre sus paralelas
sus indagaciones rítmicas en sus textos. Sí, pero antes les voy a presentar, lo conocen, bueno, Freddy Ayala tiene, este es el séptimo libro de poesía. Para mí siempre ha sido en sus textos una búsqueda pues, para mí muy difícil, por la cuestión de la imagen y la idea. La poesía, digamos, es algo que tiene que ver con eso que está al lado de una piedra, digamos. ¿Sí? Es una imagen bonita, cualquier cosa. Pero también eso tiene que tener una idea, y lo tiene. O sea, para mí la poesía es como la filosofía hecha metáfora, ¿no? Es decir, el pensador, el que analiza, el que reflexiona mucho, si no se dedica a la filosofía, se dedica a la poesía, dependiendo de su lenguaje y de su sensibilidad. Entonces, él ha trabajado en unos momentos, digamos, unas imágenes, unos textos que buscaban algo. Sí, que buscaban algo en cuanto a ideas, en cuanto a imagen como tal. Entonces, dile que no estoy. Entonces, para mí este libro, Instrumentos para medir el viento, el título mismo lo dice, es no sé si me encuentro, pero ya es una búsqueda que ya ha tocado un fondo donde la palabra tiene una razón muy, muy, muy dura, muy infinita, muy, muy gravitante, digamos así. Entonces, justamente le pedía que lea, les contaba en el malecón, al lado del mar, del río, perdón, no distingo la verdad, entre el río y el mar. Pero era tan fabuloso porque el ritmo que tiene el libro, el encuentro con la palabra que tiene el libro, las imágenes que tiene el libro, las ideas que tiene el libro, son muy, muy impactadoras para uno. Así que ahora sí le vamos a pedir al poeta de Ayala, nacido en Alaques, Aladito, Natacún, me digo. Alaques, no es Natacún, es Alaques. Bueno, entonces, Alaques. Justamente, y el libro tiene tanto de eso, de la tierra, del polvo, decía él, del viento. El viento ya se lo puede medir. Bueno, estoy como conmovido por estar aquí frente a ustedes. Buenas noches con todos. Quiero agradecer a la Casa Morada, a la otra orilla. Quiero agradecer a ustedes por estar aquí. A Walter, que viajó el día de ayer, le había propuesto que esté aquí, que me acompañe, porque había sido la primera persona que hizo un prólogo para mi primer libro de poesía hace ya más de 10 años. Entonces yo le leía su poesía cuando él tenía publicada y yo no tenía publicado. Aquí a Luis Carlos igual quiero agradecer. Hemos tenido una amistad desde hace algunos años, una cercanía desde la escritura, y creo que desde ahí nos hemos empezado a conocer y a respetar y a tener proyecciones ante la vida, y eso es importante para mí. No sé qué más puedo decirles. Quisiera leerles un par de poemas aquí, y que fue un poco un libro que nació de una circunstancia un poco adversa para mí. Aún recuerdo esas habitaciones en las que vivirán otras personas y donde escribí este libro, y donde todavía nadie creía en un poema como que hable sobre un tiempo arcaico. Lo más curioso para mí es que estar en una ciudad como Madrid, y donde todo está capitalizándose, donde todo está reproduciéndose, donde todo se está actualizando, escribir algo así. Posiblemente la mayoría de gente estaba concentrada escribiendo lo que pasaba en la esquina de su casa, o lo que pasaba en un bar, pero no sé, a mí me pasaba toda una cuestión adversa, me pasaba todo lo contrario. Y creo que en ese invierno que llegué fue muy fuerte, ¿no? Me golpeó mucho el cuerpo, y cuando me golpeó ese invierno el cuerpo, yo sentí que volví sobre ciertas memorias que estaban más allá incluso de mi cuerpo, y que quizá eran como esas memorias primitivas que tenía que recuperar. Creo que es como cuando uno tiene unas llaves y abre la bóveda, y cuando abre la bóveda sabe que tiene ahí su anillo, su reloj,
no sé, alguna cuestión que guarda. Y a mí me sucedía cuando escribía este libro eso. Entonces yo sabía que podía entrar a esa habitación, abrirlo y seguían las imágenes ahí. Y entonces fluyó más de una manera de evocación, más que de una manera, no creo que haya sido tan erudito el tiempo que lo escribí, sino fue una cosa muy, muy de adentro. Eso, y creo que recuerdo todavía esos lugares en donde estuve trabajando esto y donde no pensaba que iba a llegar a estar ahora con ustedes aquí sentado y con un libro publicado, que se hizo posible gracias a la Casa de la Cultura de Cuenca. Entonces eso ni me lo imaginaba cuando escribí. Y creo que ese es el agradecimiento para mí a la vida como tal, porque viajé mucho y ahora puedo estar compartiendo un poco de esto. Y esto es parte de mi viaje que yo les puedo ofrecer. Así que les puedo agradecer. Ustedes me dicen que debo parar. Les voy a leer los 4 epígrafes que están en el libro. Cuando me marché, dejé a tantos tocando la flauta. Inca Garcilaso de la Vega. Los ardides del viento se han perpetuado a lo largo de la historia hasta nuestros días. Murray Schafer. Lo lejano está al alcance de la mano en las imágenes de otras partes. Un graffiti junto a la línea férrea de Paddington en Londres. El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 3.8. ¿Qué charito mene? Lorena Mackay. El que charito mene era algo que yo siempre escuchaba, y el que charito mene era una canción que hablaba como de una alegría o de velar un horizonte en la vida. Y entonces luego indagué que el Quecharitomén era como una forma de inaugurar la historia de la humanidad desde el origen, pero cuando yo la escuchaba no sabía este significado, entonces decidí poner ese epígrafe. El día era una figura de yeso en las embajadas del océano. Los ojos de un artesano partían la historia. Ahí solo cabía el silencio y las bóvedas. Lentamente la tierra envolvía en un poncho el mapa de las constelaciones. Era la época de trazar bajo la lira el sonido de un cuerpo, aquel buscador de estrellas que daba acordes a las cicatrices de un pergamino. Era tan solo de bajar los ojos y desenterrar la sombra que recogía el arcaico oído de un niño. Y la palabra era el imposible retorno a las voces, la oxidación que cubría la impronta serenidad del agua, y mientras tanto los navegantes hacían flotar en el madero sus cuerpos, se habían dedicado a recoger palabras en el mar, y tan solo en latín abrieron las bocas de un lápiz, y tan solo en árabe descifraron la palabra del sufí, y tan solo en arameo quemaron páginas de una caverna, y tan solo en mayatán revelaron amaneceres en la sangre de los códices, y tan solo los emisarios del Quichua, y tan solo la resonancia de plumas en los yutonahuas, y tan solo en Aymara dijeron una ciudad para el Ístala, y tan solo en Yoruba cantaron con el agua, y tan solo en portuñol rompieron el mundo con los tambores, y tan solo en mapuche nombraron a las piedras, y tan solo en guaraní grabaron jaguares en el cuerpo, y tan solo la angustia de cortarse la lengua con el óxido, y sin escrituras en el amuleto del cuello, la herida de una sílaba agrietaba los esqueletos que fijaron su estancia en la sombra. Algunos ayunaban cuando se ponían el atuendo de las voces para enfrentarse a la historia. Las lenguas estaban postradas en los tableros, la historia caníbal de la historia, comiéndose migajas en la página del escriba, caníbal el tiempo de los números sumerios. El ojo de los siglos, lacónico de cristales y de funerarias de sal, ya desintegraba las canicas que enloquecían en una balanza. El ojo de los siglos, combatiente de los cielos, arena que llevaba en sus orígenes, perdía el futuro en el escalofrío de una imagen. El ojo de los siglos, barbarie de los crepúsculos, al acecho de las escrituras de pájaros y serpientes. Eran pacíficos los collares de concha que agitaban las pelucas, la noche conmovida por el pentagrama del siglo XIV, retratos de carne en las calcomanías y voces que no llegaron a la tinta. Cuántas criaturas merodeando las sentencias de un libro, una conspiración de trompetas, cuando un ángel sostenía el astro que se desformaba en sinfonías. Era el vástago espiral que hacía el sol, ceremonia de un compás hundiendo sus puntas en plena encrucijada. Las embarcaciones traficaban expedientes del siglo.
y los cantos venidos en las noches de los antiguos que intentaban el habla, tan solo provocaban en sus percusiones la sordera del viento, los océanos que buscaban el pensamiento en el balbuceo de las noches, los océanos elevando la estridencia cuando las armas preparaban el fusilamiento, los océanos tragando levadura en los cuerpos que fueron disecados por la ceniza, los océanos invadidos por la caligrafía y los tratados de aritmética. Eran pacíficos los danzantes de empeines que bajaban a resonar caracoles en los mares, pletórico océano de sombras, el siglo cero, logaritmo para los algebraicos, mientras pronosticábamos la gimnasia de las cometas, al unísono de las fogatas, soplábamos en la rojiza costilla, el siglo cero, espiga que invocaba grimorios en la atávica lengua del viento. Eran atlánticos quienes lanzaban su voz en las mareas, la ceniza caída en los juncos, los crucifijos desprotegidos de las 4 ausencias en la hierba, y la fiebre esparcida en el acero de los cuerpos que padecían gangrena, y el océano que se contagiaba de las palabras que alcanzaron el grito de los cachalotes. Afuera del siglo contábamos la biografía de los necios, las carabelas de un destiempo extinto de sombras, anatemas naufragando en las botellas, el viento coreando las ondulaciones que salían del cuerno, y mientras tanto nosotros tocábamos en las sonajas, en la puesta del día, hasta que nuestras manos se queden sin sus líneas. Había cuerpos pataleando por un nacimiento atrás del universo. En Medina, los traductores del diccionario encarnaban el sonido de los caracoles. ¿Cuántas veces acampamos en los arenales para escribir el ensayo del viento? La historia repetía en sus entrañas el silencio de cada fonema, quien impartía las cifras de la distancia que se disparaban por el aire, y las palabras del monumento en la manifestación de la lejanía, y las traducciones del olvido en el espejo, y los cuchillos que abortaron algo de luz para una estrella se quedaban en el ombligo de las páginas. Pie letra, pie historia, pie mundo, pie angustia, pie levítico, pie guanaco, amaruca pie, Pléyades. Las 7 hermanas ocultaban la herida que causó el viento en sus ojos. Faltaba 1 centímetro de piedras para fundir el siglo. Inquietas revoluciones de una melodía buscando más llovizna en el océano. Pero en aquella tierra vibrantes melenas bufaban en el viento. Era una desconocida música que hacían las uñas al rasgar los pelos que fueron rescatados del océano. Tan solo medir la angustia que golpeaba las piedras del Corintio mientras el polvo cubría el nombre de los hijos. Las palabras agitaban el conflicto de la historia y las voces ya destruían el diluvio de los jaguares. El álgebra y sus postergadas sesiones en el tragaluz y los números que ya atravesaron la historia del océano se congelaban en el traje que olvidaron los escribas. Era de apostar a la infinita unión de los siglos cuando todos discutían el origen del viento, y cuando grabamos palabras en el viento, invocamos a los hijos que hicieron música para consolar la sangre de los artesanos, en la ceremonia de quienes velaron la sinfonía hasta que se diluyera en la tierra. Era de traducir el final del extravío, abecedario que a voces levantaba la sombra, abecedarios que inventaron la prosodia de las hojas, un milenio los veteranos tinteros en el coma de las hojas, y los meñiques se remordían entre clavos y martillos, las letras abortadas por el hueso, en una partida que daba comienzo al mar.